Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy, martes de la 28ª semana del tiempo ordinario, hoy 15 de octubre del 2019. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras y un poquito de la Biblia en el capítulo que vamos del libro del Deuteronomio. Vamos a empezar. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 25. Capítulo 1, versículos 16 al 25. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, primero para el judío, pero también para el griego. Porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen, en virtud de su fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios, no le han dado la gloria. Y la gracia de Dios se merecía al contrario. Su razonar acabó en vaciedades. Su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando los sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los han entregado a Dios a la inmoralidad, con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo responsorial, Salmo 18 del día de hoy, dice lo siguiente: el cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a expresar, a dar la reflexión que nos determina hoy las Sagradas Escrituras. Nos dice perfectamente el apóstol San Pablo a los romanos, le está diciendo San Pablo, estamos hablando que después de San Pedro, San Pablo es el siguiente apóstol más importante, sobre todo en Roma, ¿no? Y de toda por la iglesia. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Todos tenemos que creer en la palabra de Dios, no solo para el que cree, sino para todos, es fuerza de salvación. Y lo dice incluso primero para el judío, que no lo cree, solo cree en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no, porque ellos siguen esperando la venida de Jesucristo. Para los judíos, Jesucristo era un profeta, nada más, cuando era el verdadero Mesías. Y la segunda venida para ellos será la primera, será cuando determine cuál es la justicia. Dice, el justo vivirá por su fe, como dice la Escritura. Desde el cielo Dios revela la reprobación de toda iniquidad e injusticia. Debemos darnos cuenta a todas las personas que no obran dentro de la palabra de Dios, no obran según las Sagradas Escrituras, o actúan fuera del camino de la ley de Dios, fuera del camino de la verdad, la justicia, la paz, la fraternidad, la humildad. Eso el Señor nos está viendo y sabe perfectamente quién se desvía del camino. Tenemos que cambiar. Nos lo dice perfectamente esta primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El apóstol está recriminando a los romanos perfectamente que tienen que coger el camino de Cristo, de Dios entre nosotros. Tiene que determinarse. Dice, realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios no le han dado la gloria y la gracia de Dios que se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades, su mente insensata se sumergió en las tinieblas. Cuando mataron a Jesucristo, buscaban razonamientos banales, mundanos. No siguieron ni siquiera las leyes de Moisés. Si hubieran seguido las doctrinas de los profetas y hubieran seguido las doctrinas que marcaban, sabían perfectamente que Jesucristo era el Mesías. Es que es correcto, es que la gente no se dieron cuenta en ese sentido, pero gracias a su muerte y la resurrección nos salvamos todos. Gracias a su muerte y resurrección nos salvamos todos, porque teníamos que morir en el pecado para renacer a la vida eterna. Aquí la Sagrada Escritura está en la primera lectura, nos dice: alearon los sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Ahí estamos hablando de que esas imágenes las adoraron como dioses. Uno va a Roma y hay imágenes de gente como pájaros, vestidos en cosas de alados, y dices tú, bueno, pues es que vinieron extraterrestres. No. Gente que se vestía con esas indumentarias, adorando a esos dibujos, a esas cosas, como eran dioses, como si fueran dioses. Y eso ya lo dice aquí. Por esa razón, abandonamos a los deseos del corazón y lo han entregado a Dios, a la inmoralidad, los que se degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado un Dios verdadero por uno falso. Eso es cambiar un Dios verdadero por uno falso, hermanos separados. Eso es la idolatría.
Eso es lo que determina Jesucristo y determina Dios en las imágenes, porque Dios manda hacer imágenes en el arca de la alianza, los querubines confrontados con las alas uno con el otro, el arca tiene que tantas dimensiones con una forma determinada, y Dios no está en contra de esa imagen, pero no está en contra, ya lo dice en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el cambio de un Dios verdadero por uno falso. Yo saco del trono a Dios y pongo una figura. Eso es la idolatría, porque yo sé perfectamente que una imagen no es un Dios verdadero. La imagen de Jesucristo esta no es un Dios verdadero. Esto es una representación gráfica de lo que está en el cielo. Una representación gráfica de lo que está en el cielo. Eso, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una veneración. Pero yo no sustituyo la imagen por lo que está en el cielo, sino yo dirijo la oración al cielo, no lo que está aquí. Esto me sirve como representación gráfica de lo que está en el cielo, me sirve para concentrarme mejor y concentrarme en todo en el amor y la conciencia de lo que para adorar a Dios y alabar a Dios como tenemos que ser. Hermanos separados, los tienen ustedes aquí en la Sagrada Escritura, tienen que leerla, no queda, si no la leen, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, porque yo puedo decir, no, es que no, adorar, pero ¿por qué no hacen lo que marca las Sagradas Escrituras? Es muy claro. Yo no, es que se están engañando a sí mismos. Yo estoy echando piedras sobre mi propio corazón. Después mi corazón estará empedrado y duro, y no podré ver el verdadero amor de Cristo en nosotros, y de Dios Padre en nosotros, y menos ya del Espíritu Santo, porque estás libre. Toda la ceguera que uno tiene en el cuerpo desaparece y el corazón empieza a arder. Ese Espíritu Santo que debe habitar en nosotros. Eso es lo más importante. Veo que algunas personas lo comprenden, pero la mayoría sin comprenderlo. En la Iglesia Católica las puertas siempre están abiertas para todo hermano que quiera convertirse, quiera volver. Y lo único que todos nosotros siempre le decimos a un hermano que entra por la puerta, quiera volver a casa, bienvenido a casa, hermano, bienvenido a casa. El Señor está contigo, bienvenido a casa. Eso es lo que debemos ser, siempre amar a Dios en nosotros. En el Salmo ya nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios. Todos tenemos que proclamar la gloria de Dios. Siempre tenemos que dar gracias al Señor por todo lo que nos da todos los días de nuestra vida. No podemos dejar, apartarnos de Dios, porque sin Dios nosotros no somos nada. Somos peor que un grano de arena. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos siempre. Al día le pasa el mensaje a la noche, y a la noche se lo susurra. Siempre, cuando uno se levanta, gracias Padre por despertarme en este nuevo día. Al acabar el día, gracias Padre por guiarme en este día según tu deseo. Y siempre orar, un Santo Rosario todos los días, Santo Rosario. Que uno no lea la liturgia
de las horas, que tal o que no lo comprendamos, pero el Santo Rosario lo pide la Virgen, lo pide Nuestra Señora, la Madre de Dios vivo entre nosotros, la Madre de Jesucristo, que es Dios, que es parte de la Santísima Trinidad. Es lógico sentir la presencia de Dios en nosotros. En el Evangelio de hoy nos dice perfectamente, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa y entró y se puso a la mesa. El fariseo sorprendió, como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaron las manos antes de comer. El Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa, pero no la limpiáis por dentro. El que hace la copa por fuera no también la hace por dentro. Tenemos que limpiar. ¿Cómo limpiamos nuestra alma que está dentro de nosotros? Con nuestros actos que están fuera, nuestras acciones, con nuestra buena voluntad, con nuestro hacer diario, con el cumplimiento de la ley de Dios, con el cumplimiento de los mandamientos, con los santos sacramentos de la Iglesia, cumpliendo los mandamientos y la doctrina de la Iglesia. Si cumplimos eso, estamos limpiando el cuerpo por fuera y limpiando la copa por dentro. ¿Dónde está la copa por dentro? Limpiamos nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo. Seamos conscientes que siempre tenemos que estar iluminados dentro del Señor. Dice: dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. O sea que si nosotros habitamos, damos limosna, utilizamos la humildad, esa humildad que se da con el hecho de la limosna, el Señor Jesucristo nos está diciendo: ser humildes por fuera y tendréis vuestro corazón limpio por dentro. Ser humildes, porque en la humildad está la caridad, está el amor. Siempre que sea humilde uno, ve al hermano siempre, va a ver al hermano siempre con ojos de amor. Y siempre, si amas al prójimo, al hermano, al necesitado, al hambriento, al desnudo, con problemas en la vida, no estás amando al hermano, estás amando a Cristo. Si estás amando a Cristo, estás amando a Dios. Si estás amando a Dios, estás siendo un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, que se dice pronto, pero es muy grande esto. Es muy grande esto. Seamos conscientes de esto, que es muy poco, es muy cortito la palabra, la humildad. Pero es muy grande. Porque ¿qué más que Jesucristo, que nace en un pesebre lleno de paja alrededor, en una cueva en Jerusalén? Que esa humildad de la Virgen, de San José, del niño, entre medio de las pajas, al lado de un burro y una vaca, y está allí con la humildad que siempre ha caracterizado en ayudar al prójimo, porque ya nos dice el Señor: yo no vengo para salvar al justo, vengo para salvar al pecador, vengo para salvar al necesitado del amor de Dios, del amor del Padre. ¿Qué mayor humildad que morir en la cruz para darnos a nosotros la vida eterna? Eso es esa humildad y ese amor que brilla en Él. Eso debemos ser conscientes siempre nosotros de que el Señor nos ama. El Señor siempre nos guía. El Señor nos ilumina. El Señor está siempre a nuestro lado.
Vamos a dar lectura al libro del Deuteronomio, del capítulo 34 del libro del Deuteronomio, bajo el título La muerte de Moisés. Moisés subió de los llanos de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisga, enfrente de Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galán hasta Dan, todo Nefarlí, la tierra de Efraín y Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Neungel, el distrito del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo: esta es la tierra que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. En estos términos se las daré a tu descendencia. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, siervo de Dios, murió allí en la tierra de Moab, como lo había dispuesto el Señor. El Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-fegor, y nadie hasta hoy conoce su tumba. Moisés tenía 120 años cuando murió. No se había apagado sus ojos, ni se habían debilitado su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en los llanos de Moab, cumpliéndose así los días de llanto por el luto de Moisés. José, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas, como lo había ordenado Moisés. No ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, con el cual el Señor trataba cara a cara, ni por los milagros y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su territorio, ni por su mano poderosa y las grandes hazañas que realizó a los ojos de todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos acabado el libro del Deuteronomio, y ahí la muerte es una muerte del cuerpo, la muerte del cuerpo de Moisés. Que Moisés estuviera enterrado el mismo Señor enterró su cuerpo, pero no quiere decir que muriera de alma. El alma siempre habita en él, sobre todo después de ayudar al Señor y haber charlado tantas veces. ¿Por qué no vio la tierra prometida a Moisés? Porque no glorificó a Dios en la tierra de Manases. No glorificó a Dios cuando el pueblo de Israel necesitaba agua y Dios le dijo: golpea esa roca para que salga el agua de esa roca. Y en ese momento no glorificó a Dios delante del pueblo. Entonces Dios le dijo: no verás la tierra prometida, morirás antes. Pero murió con 120 años. Hay que tener en cuenta de que los años que se determinan aquí en el Antiguo Testamento, la medición de los años no es como lo que hoy medimos nosotros 120 años, ¿no? Es diferente la medición en ese tiempo, pero es para que todo el mundo sepa que murió con la gracia de Dios, porque fue enterrado por nuestro Dios. Él mismo enterró su cuerpo, que todavía hoy en día no encontraron la tumba. Según las Sagradas Escrituras, en otras ideologías religiosas, pues dicen que vino a buscar el cuerpo el arcángel San Miguel, que tuvo que luchar con Satanás, porque Satanás quería apoderarse del cuerpo, y tuvo que luchar el arcángel San Miguel
para poderse llevar el cuerpo al cielo. Pero lo vemos un poquito ya en el Nuevo Testamento, cuando en la transfiguración del Señor estaba presente Noé y Moisés. Estaban presentes, o sea que en el cielo está Moisés, porque es parte de la palabra de Dios. Bien, aquí después el siguiente empezamos con los libros históricos y narrativos. Vamos a explicar los libros históricos y narrativos un poquito, y empezaremos con Josué. Josué, el libro de Josué. Empezaremos con el libro de Josué en el primer capítulo, bajo el título Conquista de la Tierra Prometida. Los preparativos para la conquista de la Tierra Prometida. Vamos a seguir dando la lectura a las Sagradas Escrituras, la Biblia, como corresponde, y ahí vamos a explicarle, vamos a seguir explicando, buscando, entendiendo la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Les pido que hagan un acto de contrición de lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Nos dice que tengamos humildad, seamos humildes a los ojos de Dios. Si somos humildes a los ojos de Dios, tendremos plenitud del amor de Dios. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.